¿Cómo están? Muy bienvenidas, muy bienvenidos. Iniciamos esta edición de día viernes de CNN Prime por las pantallas de CNN Chile. Tenemos muchísimas informaciones que contarles porque hay nuevos avances en materia de la reforma de pensiones. De hecho, hace algún ratito nomás terminó la última sesión de la Comisión de Hacienda. Mañana sigue todo. Bueno, ¿qué va a pasar? Lo vamos a estar tratando en esta edición de CNN Prime. Vamos a iniciar esta edición con los titulares de la jornada. No esperamos nada de sus actuaciones. Nosotros en lo que confiamos es en nuestras instituciones. Así se refirió la ministra Carolina Toá a su par venezolano Diosdado Cabello, luego que fuera vinculado con el crimen de Ronald Ojeda. Además, la secretaria de Estado reiteró que la moneda no romperá relaciones con Caracas, pese a los llamados de parlamentarios a hacerlo. Tal como lo hizo la ministra Maya Fernández, la senadora Isabel Allende optó por guardar silencio ante la Fiscalía por la venta de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende. Paralelamente, la ex titular de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, declaró ante el Ministerio Público, asegurando que cumplió con los estándares de transparencia y rendición de cuentas. Lo decíamos también al principio, un emplazamiento a no legislar a mata caballo hizo la oposición en la Comisión de Hacienda del Senado, la que revisa la reforma de pensiones. El presidente de la instancia, el senador Evópoli, Felipe Kast, llamó a dejar de lado la ansiedad. El gobierno y el oficialismo, por su parte, respondieron que es momento de cumplir las metas. Y en temas internacionales, 4 mujeres soldados serán liberadas mañana por Hamás como parte del alto al fuego con Israel. Se trata del segundo intercambio de rehenes por prisioneros palestinos contemplado en la primera fase de la tregua. Todo esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. Y se lo decíamos en los titulares, también al inicio de esta edición de CNN Prime, hay novedades hay avances más bien con respecto a esta historia ya larga, Fran Cárdenas, de la reforma previsional. Hoy día tuvimos una nueva sesión, esta vez en la Comisión de Hacienda, y mañana continúa todo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches ya pues. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Y una larga tramitación, ya lleva más de 2 años en el Congreso Nacional. 11 meses en la Comisión de Trabajo del Senado y ya un par de días en la Comisión de Hacienda del Senado. Y durante esta jornada, como tú muy bien lo decías, se terminó de votar al menos 10 indicaciones de 50 que tienen que votar los integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado. Es decir, van a paso lento. El presidente de la comisión, el senador Felipe Kast, ha llamado a no tener tanta ansiedad, digamos, que van a priorizar la calidad antes que el tiempo, pero claro, el tiempo se acaba, Felipe, ya quedan pocos días para que comience el receso legislativo en febrero, donde los parlamentarios no trabajan. La próxima semana es semana distrital, entiendo, ¿no? La próxima estaba calendarizada como distrital, pero se suspendió justamente para que los parlamentarios vayan, uno, a votar la extensión del estado de excepción y también para que se pueda votar la reforma previsional, pero a través de una herramienta presidencial, que es que el presidente cita al Congreso, en este caso porque parlamentarios republicanos no dieron la unanimidad. Exacto. Y eso no se ha dado, la verdad, en el último tiempo, de que el presidente cite para poder votar. Hace mucho tiempo que no se da esa situación, sí, de hecho. Desde el 2005, desde que se actualizó este decreto que finalmente faculta al presidente a través de la Constitución para citar al Congreso. Hoy se avanzó en 10 indicaciones bastante claves. Se aprobó la pensión garantizada universal dentro de la Comisión de Hacienda, pero también hubo varias polémicas. Por ejemplo, que se insisten desde el Frente Amplio. La diputada Gail Jomans señaló que a través de este acuerdo que se llegó, tú recuerdas la semana pasada, del 4,5% a las cuentas individuales, un 1% al Seguro Social, un 1,5% a una autopréstamo. Ella lo que dice y que plantea es que después de que se promulgue la ley, luego de 20 años, cuando comience esta devolución que quiere hacer el Estado, ese 1,5% no vuelva a las cuentas individuales, sino que más bien vaya a potenciar el seguro social. Claro, fue bastante criticada y además que esto es clave porque se puede manifestar también en los votos del Frente Amplio en la Cámara de Diputadas y Diputados en los próximos días. Es que aparte dentro de toda esta situación o esa posición que tiene la diputada Jomans, está el tema de que se pone en tela de juicio nuevamente el acuerdo en este caso, porque esos estándares o esos puntos eran parte del acuerdo, básicamente. Claro, se pone en tela de juicio el acuerdo. Se supone, y así lo han dicho algunos parlamentarios, que
le han manifestado desde el Frente Amplio y desde el Partido Comunista sus reparos al acuerdo entre Chile Vamos y el gobierno, al gobierno, a la ministra del Trabajo, Janet Jara, que la hemos visto constantemente ahí en los pasillos tratando de también poder alinear a su sector político, al Partido Comunista, al Frente Amplio también, porque esto se puede manifestar en votos que quizás no van a ser tan convenientes para el Ejecutivo a la reforma. ¿Qué puede pasar en la Cámara de Diputados el próximo día miércoles si es que se llega a la votación en sala? Todo esto depende, sí, de cómo trabaje el ritmo y cómo sea el ritmo también de la Comisión de Hacienda en estos próximos días, pero si llega a ser esta votación en sala el próximo miércoles, hay que ver cómo van a estar esos votos del Frente Amplio y también del Partido Comunista debido a estas críticas que han tenido al acuerdo del gobierno de Chile Vamos y también porque ellos insisten en la idea de tener un inversor estatal, que es una especie de AFP estatal, eliminar las AFP, que era la idea original, una promesa de campaña del presidente, y también insistir en la separación de la industria. Pero te invito a conocer todo lo que ha sucedido en las últimas horas en la nota de Natalia Muñoz. Perfecto. Estamos acá en esta comisión para que cuando surgen dudas o temas, les busquemos solución, en lugar de estarnos desafiando mutuamente. Pero tenemos un itinerario para continuar con la votación y creo que sería importante poder revisar los temas que ayer se vieron en general, ahora de forma más específica. ¿Hay otro tema más ahora? Intentos de los ministros de acelerar y avanzar con la votación de la reforma de pensiones en la Comisión de Hacienda del Senado, mientras economistas advierten que se necesita más tiempo para legislar. La urgencia no puede ser sinónimo de desprolijidad. Creo que no hay que legislar a matacaballo. Es un texto complejo que tiene muchas dimensiones. Y creo que lo importante es que las cosas se hagan dentro de la urgencia, que se hagan bien. Yo creo que la Comisión de Hacienda tiene que tomarse el tiempo que sea necesario, sobre todo porque los últimos estudios de informe financiero fueron entregados recién ayer. Por tanto, pretender de que la Comisión vote de un día para otro y en el fondo pedirle a la Comisión que vote sin haber estudiado. Legislación a matacaballo que desmienten por parte del Ejecutivo. La verdad es que llevamos creo que más de 72 horas en esta comisión. Se ha planteado seguir trabajando todo el fin de semana y todo eso después de, creo que fueron 9 meses en la Comisión de Trabajo. Así que yo eso no le llamaría matacaballo. Y la verdad es que llevamos 2 años y medio en este proceso del proyecto de ley y seriedad es lo que más ha primado en este trabajo. Es que son bastante las dudas que quedaron tras la presentación del Consejo Fiscal Autónomo, principalmente el costo fiscal de la reforma, sostenibilidad de la deuda y si es que existirán los recursos para pagar los compromisos, como la pensión garantizada universal. Hay muchas dudas acerca de la capacidad recaudatoria de la ley tributaria, especialmente considerando que el Ministerio de Hacienda estima que esta ley podrá recaudar aproximadamente un 1,5% del PIB y el Fondo Monetario Internacional indicó que no llegaría a más de 0,5% del PIB. En el proyecto de cumplimiento tributario hay establecido un mecanismo que es una revisión obligatoria. Yo creo que esa misma disposición de una evaluación obligatoria vinculante al cabo de 3 años debería incorporarse en la ley sobre pensiones. No me parece tan dramático que esto se derive hacia marzo, de manera de que estén cubiertas todas las aristas. Pero extenderse hasta marzo no es lo que quiere el Ejecutivo. El presidente Boric ya citó a la Cámara para que sesione la próxima semana, pero antes la reforma debe salir del Senado. El proyecto no puede legislarse a matacaballo. Cada una de las decisiones, como las que vimos en la última sesión, tiene una importancia muy grande en el sistema y por eso yo llamo a que la tramitación sea en el tiempo que se requiere. Y por lo mismo hemos venido trabajando con pausa, con intensidad, pero también con calma. Y a veces veo mucha ansiedad, algunos piensan que esto es un gallito, yo creo que no. Algunos querían que despacháramos esto el día miércoles, para que ayer jueves estuviera despachado al Senado, habría sido una locura. Ansiedad que fue desmentida por el oficialismo, haciendo un llamado a aprobar la reforma este fin de semana en la comisión. No es un tema de ansiedad. Senador Cáceres nuevo en Hacienda y creo que tal vez no sabe lo que hacíamos antes. Hay que hacer un buen trabajo, un trabajo serio, pero hay que imprimirle un poquito más de velocidad a rato. Pasa que mi objetivo, y creo que lo importante, es que este proyecto sea votado por el Senado el día lunes. Entonces escuché que no hay ningún gallito. No es gallito.
día lunes. No cuesta nada ponerse esa meta. Yo creo que no se puede seguir demorando esto. Mire, se habla mucho de la gente. A mata caballo, por favor, llevamos 7 años en esto. Si la reforma se aprueba en enero, la pensión garantizada universal subiría antes de las elecciones. Economistas y el Consejo Fiscal Autónomo recomiendan avanzar, pero con las precauciones en materia fiscal. Claro, a mata caballo, el concepto utilizado por los senadores durante estas últimas horas, Felipe. Y dejar la ansiedad. Es que claro, a ver, de los dos lados tienen razón en ese concepto. Porque si finalmente se hace todo apurado, puede generar algún tipo de error. Y eso nos va a traer nuevamente a debatir políticamente hablando cambio a la reforma que se implementó. Por ahí se las doy. Pero por otro lado, tiene razón el senador Insulza, porque son más de 15 años que se lleva hablando de este tema. Se han presentado propuestas, se han rechazado, incluso antes de que se presenten se han rechazado. Entonces, claro, son mucho tiempo lo que se ha debatido esta situación y todos sabemos cuál es el efecto de eso, que las pensiones siguen bajando. Claro, pero hay una contradicción también en algunos discursos, Felipe, porque pese a que dicen algunos, claro, hay que acelerar la tramitación, también hay parlamentarios del Frente Amplio que se ha leído así por parte de algunos sectores políticos, tienen declaraciones que quizá no es el momento en plenas negociaciones del Ejecutivo con Chile Vamos, con la oposición, para plantear ideas que pueden venir después del receso legislativo en marzo. Es decir, ayuda tanto al debate, dicen algunos, a que desde el Frente Amplio, por ejemplo, planteen esto del 1,5% como lo ha hecho la diputada Gael Youmans, y también esta idea de que ellos van a insistir sí o sí en marzo, van a dar su voto a favor de la reforma algunos, pero en marzo van a seguir insistiendo con esta idea de tener un inversor estatal, una especie de AFP estatal, también en la separación de la industria. Ellos dicen que este acuerdo al que ha llegado Chile Vamos con el gobierno solamente beneficia y sigue beneficiando a las AFP. Esa es la postura que tienen algunos, incluso en privado, otros lo han dicho en público, pero que de todas maneras van a tratar de apoyar las indicaciones, votarlas, algunos van a pedir votación separada y ahí se alarga más el debate que podría ser el miércoles en sala de la Cámara de Diputados. Pero durante esta jornada, como te decía, varias críticas a la diputada Gael Youmans. Ella después dijo que ella no se refería a que ese 1,5% no fueran las cuentas individuales después de 20 años, sino que más bien que se vaya potenciando el seguro social, porque la sensación en el Frente Amplio es que se quedaron sin ninguna idea de ellos en este acuerdo político entre el gobierno y Chile Vamos. Así que escuchemos parte de lo que dijo la diputada. En ningún caso he sostenido que el préstamo contemplado dentro de esta reforma de pensiones no sea devuelto a quienes están cotizando. Más bien lo que he señalado es algo que sucede en todos los países del mundo, en que continuamente se están evaluando los sistemas de pensiones. Y en ese sentido, si en 20, en 30 años más evaluamos que las jubilaciones no son suficientes y que el mecanismo contemplado en esta reforma, que tiene que ver con el seguro social, es un buen mecanismo que paga buenas jubilaciones, a diferencia de la capitalización individual, que es una promesa futura incierta de pagar buenas jubilaciones, que se mantenga entonces el seguro social. Eso es lo que he señalado y no otra cosa. Claro, otra de las cosas claves que dice la diputada en una entrevista que da un medio de comunicación, dice: todavía nos duele que no se haya planteado las ideas que teníamos sobre tener la separación de la industria en lo que ha sido este acuerdo político entre el gobierno y también Chile Vamos, y por ejemplo el tema de no eliminar las AFP. Pero la idea de este inversor estatal, Felipe, recordemos que surgió después de declaraciones también de la ministra Janet Jara durante la semana pasada. El fin de semana pasado también se sesionó en las comisiones, la Comisión de Trabajo en este caso, que después despachó la reforma, y ella planteaba esta idea de poder, a través de un proyecto, aparte de toda esta discusión de la reforma previsional, ingresar este planteamiento a través de un proyecto de tener un inversor estatal. Esto se analizó por parte de distintos sectores políticos y se vio como una señal de la ministra a su propio sector para calmar los ánimos, para poder tener los votos asegurados también que podrían darse en la Cámara de Diputados el próximo miércoles. Así que le preguntamos a la ministra qué le parecían las declaraciones también de la diputada. Pasemos a escuchar lo que le dijo. Miren, nosotros tenemos aquí un marco de un acuerdo que valoramos, que sabemos que es un avance para el país y que estamos hoy día, cierto, legislando. Y nosotros en ese marco estamos trabajando como gobierno.
claro, estamos trabajando, algunos dicen a calmar la ansiedad y yo te comentaba también que el senador Lagos Weber también le respondió al senador Felipe Kast. Él dijo, yo llevo años presidiendo Hacienda, siendo parte de la Comisión de Hacienda. El senador lleva poco en esto, digamos, haciendo estos puntos políticos también de lo que significa también tramitar la reforma. Y ya sabíamos, Felipe, porque le habíamos consultado así también al presidente de la comisión, que no iba a ser fácil, no iba a ser un paso breve, digamos, de la comisión de la reforma, bien digo, en la Comisión de Hacienda. Así que clave lo que va a suceder mañana. ¿Se podría despachar, por ejemplo? Sí, pero también podría pasar la discusión al domingo y ahí habría que, la comisión tendría que despachar la reforma para que después, el lunes a más tardar, se vote en la sala del Senado. Eso muy probable que se apruebe y ya después el miércoles viene toda la discusión en la Cámara de Diputados, donde el quórum son 77 votos, pero se puede abrir la discusión, pueden, digamos, pedir votación separada y ahí, indicación por indicación, estimamos que van a ser como unas 9 horas de debate en la sala de la Cámara de Diputados, si es que intervienen aproximadamente 5 minutos cada diputado, y el cálculo de los presentes podrían ser 150, descontando también los desaforados. Son 155. Claro, exactamente. Bueno. Así que una discusión clave. Va a ser un tema en la próxima semana, Fran. Sobre todo si es que los plazos se cumplen, tal como tú lo dices, porque la verdad está bien complejo, sobre todo, principalmente por los días que quedan del mes de enero. Por lo tanto, crucemos los dedos para ver y veamos cómo avanza esta historia, porque la verdad, todo depende de lo que pase mañana en estos 40 puntos que faltan, ¿entiendes? 40 artículos que faltan por aprobarse. Así Harto. Y también la posibilidad de que vaya una comisión mixta a la reforma y ahí los tiempos se alargan. Exacto, y ahí pensaríamos en marzo. Fran Cárdenas, muchísimas gracias y estamos atentos mañana porque vas a estar ahí presente, entiendo. Gracias, Felipe. Nos vemos, que esté muy bien. Y nosotros nos vamos a ir a una pausa comercial. La primera de esta edición de CNN Prime y a la vuelta seguimos con más informaciones aquí en esta edición de CNN Chile. Estamos ya de regreso en esta edición de CNN Prime. Vamos a hablar de temas policiales. Una persona resultó herida a bala tras un asalto a un vehículo de reparto en la comuna de Cerro Navia. El hecho ocurrió mientras la víctima repartía productos de cosmética, en momento en que fue abordado por al menos 3 delincuentes que se trasladaban en un vehículo. Fueron 12 más bien los sujetos que se trasladaban en este automóvil. En ese momento los sujetos amenazaron al conductor con armas de fuego para robar un total de 36 cajas con productos avaluados en 2 millones de pesos. La víctima intentó oponer resistencia al robo, por lo que los asaltantes percutaron 2 disparos aparentemente y uno de los cuales hirió justamente al repartidor en una de sus piernas, siendo posteriormente trasladado en una ambulancia hasta el hospital Félix Bulnes, donde se mantiene fuera de riesgo vital. De momento no se ha podido dar con el paradero de los autores de este hecho, pero las primeras indagatorias de Carabineros y la versión de los vecinos señalan que podría haber existido algún tipo de seguimiento al furgón del repartidor. Desarrollaba el reparto de mercadería de productos Natura, según tengo conocimiento, ¿cierto? Y instancia en la que fue abordado por estos sujetos, amenazan con un arma de fuego y le propinaron un disparo a esta persona, sustrayendo la totalidad de la mercadería y huyendo en un vehículo de color negro-gris. A raíz de esto, la persona resulta con un impacto balístico en su pierna izquierda y fue trasladado al hospital Félix Bulnes, el lugar donde se encuentra atendiendo sus lesiones en este momento, fuera de riesgo vital. Podemos tener conocimiento de que respecto a la experiencia, podría haber existido algún seguimiento. El avalúo de las especies serían 36 cajas de mercadería, como indiqué anteriormente, productos Natura, aproximadamente son 2 millones de pesos en cuanto al avalúo. Venían siguiendo a este cabro, al chofer del furgón que ellos reparten Nésica y Natura. Se escucharon 3 balazos, las vecinas que estaban más cerca empezaron a mirar por sus ventanas, pero lógicamente no salieron a ayudarlo en el momento. Y esperamos unos minutos y de ahí salimos a mirar y claro, el cabro estaba tirado en el suelo con su bala en la pierna y le robaron todo. Aquí estamos abandonados. Y se llama Carabinero y Carabinero no llega nunca. Yo creo que él estaba dateado porque ¿cómo iban a saber si el furgón es blanco? No tenían cómo saber que él era repartidor de Nésica. Bien,
Bien, la seguridad y el alza de hechos violentos en la región metropolitana ha sido uno de los principales temas de debate en el último tiempo. Discusión que cobró más fuerza tras conocerse los recortes presupuestarios al Ministerio Público y también a las policías. Queremos conversar sobre esta situación con, ya la vemos en pantalla, a la alcaldesa de Quinta Normal y además presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Karina Delfino. Alcaldesa, ¿cómo está? Muy buenas noches. Todo bien, sí, estamos en el contexto de un festival de teatro, así que ya las familias están asistiendo a nuestro festival y yo vengo recién llegando de un seminario internacional que hicimos de seguridad municipal en la región de Tarapacá, en la comuna de Iquique, así que hemos conversado con muchos alcaldes y alcaldesas sobre lo que viven en cada una de sus comunas y también con invitados internacionales que pudieron señalarnos algunas buenas prácticas a nivel internacional también que podemos replicar en el ámbito local, así que súper bien. O sea, viene con la materia fresquita, como diría alguien por ahí, para poder conversar respecto a este tema, alcaldesa. Y claro que preocupa, y me quiero quedar justamente con la definición que establecíamos al comienzo de esta entrevista, y que tiene que ver con esta situación de los hechos delictuales. Desde el gobierno señalan, entre otras cosas, que están muy preocupados, que se han creado planes, como por ejemplo el Plan Calle Sin Violencia, que buscaba, entre otras cosas, tratar de reducir los hechos violentos, los más violentos más bien, como los homicidios. Pero al mismo tiempo se produce este recorte al presupuesto, tanto de la Fiscalía como también a las policías. ¿No es un contrasentido a su juicio? Bueno, yo entiendo que en el caso del presupuesto que se recortó en el caso de la Fiscalía, ya se llegó a un acuerdo, una conversación entre la Fiscalía y el Ministerio de Hacienda que va a permitir al menos que durante el año se pueda reponer finalmente el presupuesto que existía para la Fiscalía. Y en el caso de las policías, si bien no se les disminuye el presupuesto directo, se hace una disminución a algunas de las partidas del Ministerio del Interior y que eventualmente podrían impactar en las policías. Yo creo que finalmente hoy día el foco está tan puesto en seguridad. Es la primera problemática que afecta a nuestros vecinos y vecinas, que la manifiestan, que además nos cuentan historias, son relatos, hay denuncias, que finalmente lo que nos queda por hacer es poder fortalecer precisamente aquellas áreas que van en el sentido de poder hacer de nuestras comunas, barrios y lugares más seguros, y eso es fortaleciendo a las policías y también los planes de recuperación de espacios públicos. Finalmente, el pilar policial es sumamente relevante y finalmente es parte también de los componentes de seguridad, pero también lo que hacemos a nivel local, de recuperación de barrios, de iluminar, de recuperar plazas, de construir canchas, también es importante, sobre todo en materia preventiva. Entonces son ámbitos que finalmente conversan, porque el uno y el otro son muy importantes y que, por cierto, no se debieran ver disminuidos en este ajuste presupuestario que existe hoy día en la mayoría de los ministerios y en la mayoría de las áreas, porque son áreas estrictamente muy sensibles y además que hoy día contribuyen a que los barrios estén mejor. Sin embargo, si bien usted ponía muy bien el punto respecto de las definiciones por parte del gobierno y esta solución al conflicto que se produce con el Ministerio Público, sobre todo con la Fiscalía, de reincorporar durante el año estos fondos que en un comienzo no van a ser incorporados, pero el tema son los gestos, el tema son las señales. ¿Fue un error, a su juicio, viniendo usted como autoridad local, se lo digo, y considerando también que en su comuna han ocurrido también hechos bastante graves? De hecho, bueno, no quiero apuntarlo a usted directamente, pero dentro de la misma calle donde usted vive, en la comuna de Quinta Normal, hubo un hecho bien grave con una de sus vecinas, de hecho, con una familia completa. Claro, lo que pasa es que los alcaldes y alcaldesas lo tenemos como nuestras funciones principales. Pero tienen voz, tienen opinión, me imagino. Responsabilidad. Claro, obvio, la persecución ni penal, ni tampoco somos jefes de las policías, sino que más bien tenemos una función preventiva y de coordinación. Y obviamente que preocupa cuando se disminuyen los presupuestos a instituciones tan importantes como la Fiscalía o las policías, que principalmente además tienen como función la investigación. Nosotros hemos puesto mucho énfasis en que finalmente estas bandas, la única manera de poder erradicarlas es fortaleciendo la inteligencia policial, porque finalmente la comisión de un delito, el mismo que usted ponía, por ejemplo, que ocurrió muy cerca de mi casa ya, yo creo que cerca de un año atrás, ocurrió en menos de 4 minutos.
Entonces finalmente son hechos muy violentos que se cometen en muy poco tiempo, un portonazo, un abordazo, a veces dura menos de 30 segundos, que la manera más eficaz de finalmente poder disminuir estos hechos es con mayor inteligencia policial, es poder establecer quiénes están detrás de estos delitos, llegar a finalmente los que mandan finalmente estas bandas, que muchas veces dirigen a niños, niñas y adolescentes, que hemos visto además que si bien no es mayoritaria la participación, cada vez es más preponderante de los niños, niñas y jóvenes, lamentablemente estos hechos tan violentos. Entonces efectivamente que preocupa cuando se disminuyen los presupuestos a instituciones tan importantes como las que investigan. Pero también valoro que exista este compromiso de reponer este presupuesto, porque finalmente ante un hecho que es preocupante, finalmente se puede encontrar una solución y creo que esa finalmente es la vía correcta. Como también le decía, otros aspectos de poder ir haciendo barrios más seguros, que también es la recuperación de los barrios, no solamente fortalecer la inteligencia policial, tener más policías en las calles, que ahí hay otro punto que respecto a la distribución policial nosotros también hemos puesto mucho énfasis en mejorar la distribución policial y que no exista desigualdad de la distribución policial, pero también en materia preventiva para nosotros es súper importante que se puedan fortalecer estos programas, principalmente los que van dirigidos a niños, niñas, jóvenes y adolescentes y que nos permiten cortar, lamentablemente, carreras delictuales que a veces se inician de muy temprana edad. ¿Cómo poder combatir esa situación, alcaldesa? Se lo pregunto puntualmente porque, a ver, a juicio de algunas personas con las cuales uno conversa a diario, parece que el tema de fomentar con mayor luminaria puede ser o crear multicanchas, puede ser quizás un muy buen proyecto, pero los menores de edad, lamentablemente, en el último tiempo están cada vez más partícipas, más presentes en actos delictuales. De hecho, no con cualquier tipo de violencia, sino que utilizando incluso armas de fuego para intimidar, usándolas de hecho para atacar a las víctimas cuando incluso hasta ya están reducidas por las mismas personas, por los mismos delincuentes. Entonces, ¿cómo poder combatir eso? Parece ser que esa parte, ese proyecto de las canchas, de las multicanchas, de la luminaria, parece un tanto añejo un poquito en esa propuesta, ¿no? Yo, diría todo lo contrario, porque creo que una no reemplaza a la otra. Es importante la persecución penal, es importante identificar hoy día a las personas que están cometiendo estos delitos que además son violentos y que afectan lamentablemente a nuestros barrios, y es súper importante que se puedan fortalecer las policías. Yo creo que ese es uno. Pero el otro también es importante, lo que pasa es que a veces es insuficiente. Y yo iría incluso como al punto de fondo. No es solamente la recuperación de canchas, sino que también que existan talleres, fomentar el deporte, etcétera. Pero aquí hay un punto fundamental que es la educación y que volvemos a una discusión que ya lleva muchos años. ¿Y qué hacemos con los niños, niñas que no están yendo a clase, que no solamente que desertan, porque los que desertan, al menos en el caso de Quinta Normal, no son tantos, sino que los que no asisten a clases regularmente? ¿Qué hacemos con esos niños? ¿Qué hacemos con los niños que después de la jornada escolar no hayan que hacer y se van a la plaza y son finalmente muchas veces tierra fértil para el crimen organizado? Y si uno mira los mapas de georreferenciación, muchas veces están unidos los delitos violentos, el porte de armas, el hacinamiento en muchas de las propiedades. Entonces, finalmente son fenómenos sociales que también tenemos que hacernos cargo. Y por una parte, por eso digo, es súper importante la persecución penal, la presencia de las policías, tener una distribución más igualitaria de las policías, pero también preocuparnos de esto otro, porque yo estoy convencida, y sobre todo ahora en el ejercicio del cargo, que lo único que cambia la aguja, lo único que genera cambios de verdad en el mediano y largo plazo es la prevención. O sea, nunca vamos a tener policía en todas las calles y en todas las cuadras. Sí. Las policías son limitadas, los recursos son limitados. Entonces lo que tenemos que generar son acciones preventivas para que esos niños no caigan en las redes del crimen organizado. Y yo creo que hay otra acción que es súper importante. Con esto termino la pregunta, pero es toda la buscar finalmente como la ruta del dinero. Y algo hemos hecho los municipios respecto a esto. Yo creo que hoy día la demolición de casas que, por ejemplo, se ocupaban para su arriendo irregular, nosotros demolimos una esta semana, que vivían 30 personas con 18 piezas, que estaban en condiciones, la verdad, bastante indignas e inhumanas,
que además operaba un brazo, una parte de la banda Los Pulpos. Entonces finalmente poder haber recuperado esa casa, que es una acción preventiva, policial y preventiva, hace que ese barrio hoy día pueda vivir más tranquilo. Entonces se pueden hacer acciones sumamente concretas, administradas o dirigidas, coordinadas desde el mundo municipal, y acciones que son más de fondo, que a lo mejor se demoran más tiempo en ver los resultados, que sobre todo el trabajo con niños, niñas y jóvenes es en las escuelas, en los espacios públicos, y eso es lo que finalmente genera cambios radicales en el mediano y en el largo plazo. Lo que pasa es que a veces se demora mucho en que los veamos, pero eso efectivamente son los que van cambiando la aguja, y tú lo puedes ver. Mira, nosotros teníamos además acá un barrio que no se invertía en ninguna infraestructura pública hace más de 10, 15 años. Es una población que yo diría de las más complicadas de la comuna, que no la voy a nombrar para no estigmatizar, y hoy día está intervenida. Somos barrio, recuperamos la cancha, estamos iluminando, vamos a hacer un mural. Esta semana inauguramos la primera biblioteca con un punto lector en esa población, y habían 30 o 40 niños que fueron parte de la inauguración de la biblioteca. Entonces yo no perdería la esperanza y sobre todo la acción, la gestión, para hacer este tipo de acciones que finalmente generan los cambios de verdad en los barrios. Por eso uno conversa con el otro. O sea, hay que desbaratar las bandas que operan en esa población, pero también hay que generar actividades para que los niños se interesen por esas actividades y no finalmente caer en las manos del crimen organizado. Claramente. De hecho, bueno, quizás aparejado a mi pregunta, a la anterior, parece ser más atractivo para los niños, niñas y adolescentes participar de estos grupos que participar de actividades más bien deportivas. A eso iba mi pregunta finalmente. Pero yo la quiero llevar a otra situación. Desde el gobierno han señalado, por ejemplo, que se han hecho planes, se han hecho programas para ir en combate contra los delitos más graves, como lo decía al comienzo también de esta entrevista. ¿Le parece acorde el plan Calle Sin Violencia, alcaldesa, o no? ¿Ha tenido el efecto que se esperaba, viniendo usted de una comuna, como jefa comunal me refiero, que ve ahí, que escucha a los vecinos y que le dicen justamente esta situación? ¿Ve efecto real en las calles del plan Calle Sin Violencia? Mira, yo creo que para partir es súper importante, y creo que nunca está de más decir que siempre necesitamos mayor presencia policial. O sea, hoy día necesitamos mayor dotación por parte de Carabineros y de la Policía de Investigaciones en nuestras comunas. O sea, es una necesidad que cualquier alcalde y alcaldesa de cualquier rincón de Chile lo va a manifestar, porque efectivamente hoy día tenemos un problema respecto a las dotaciones de Carabineros que son insuficientes para la cantidad de población y tipos de delito además que estamos viviendo. Pero en el caso del plan Calle Sin Violencia yo diría que las cosas son más grises que blanco-negro en el análisis, porque por una parte los municipios hemos recibido recursos para inversión pública, 500 millones, que en el caso de Quinta Normal iluminamos varias calles, en el caso por ejemplo de San Ramón recuperaron, entiendo que cerca de 50 plazas. Entonces estos recursos nos sirven también para ir mejorando principalmente el espacio público. Y por otro lado, en el caso de los homicidios, en el caso por ejemplo de Quinta Normal, el año 2022 teníamos 17 homicidios, el año ya 2023 teníamos 10 homicidios y el año pasado terminamos con una cifra similar a 10-11 homicidios. Entonces, si uno lo ve como en términos de homicidio, uno puede ver que había una disminución. ¿Cuáles son las problemáticas? Esta disminución no se ha dado en todas las comunas. Hay un problema específico en la región metropolitana y en algunas comunas de la región metropolitana. De hecho, entiendo que cerca de 10 comunas concentran la mayor cantidad de homicidios. Entonces, efectivamente hay un fenómeno en ciertas comunas que generan una problemática barrial. Y por otro lado, tenemos que estamos enfocados en los homicidios, pero hay otros delitos violentos que afectan a nuestras comunas, como por ejemplo los portonazos, los robos al interior de las casas cuando las personas, por ejemplo, están durmiendo o están haciendo alguna actividad familiar. Tenemos los turbazos, también tenemos los robos con intimidación en la misma calle, que también causan mucho temor. Entonces, finalmente, es importante que existan estas estrategias de seguridad, no solamente para abordar los homicidios, sino que todo este tipo de delitos que finalmente también causan shock y temor en la población. Pero yo insisto, yo creo que es súper importante que exista mayor dotación policial. El plan Calle Sin Violencia tiene un pilar policial, pero que muchas veces resulta insuficiente y que no lo vemos en nuestras comunas. Y por eso creo que es importante también poner el énfasis en la distribución de carabineros y en que también veamos más carabineros en nuestras calles.
La quiero llevar, alcaldesa, ya nos va quedando un poquito tiempo, pero la quiero llevar a la situación que se vivió durante los últimos días a propósito de esta investigación que se ha llevado adelante a propósito del crimen contra el ex teniente venezolano Ronald Ojeda, contra el mayor Emanuel Sánchez, que ocurrió en su comuna, de hecho también. ¿Usted estaría de acuerdo si estuviera en los zapatos, por ejemplo, de Tomás Bodanovich? ¿Usted estaría de acuerdo con o solicitaría al gobierno la destrucción total de la toma de Maipú? Yo creo que hay que avanzar hacia allá. Yo creo que efectivamente hoy día la toma de Maipú se ha vuelto compleja, se ha vuelto un problema y además se ha vuelto un foco de varias investigaciones donde se han escondido delincuentes que son de alto nivel. Y yo creo que es súper importante que finalmente esos focos, que no estamos hablando de incivilidades, estamos hablando de comisión de delitos, se puedan normalizar y poder recuperar. Bueno, nosotros hace poco también destruimos unas 2 tomas irregulares que existían en Quinta Normal, muy menores de las que existen en Maipú y con problemas también muy inferiores a lo que sucede en Maipú o en Cerrillo, pero son acciones que finalmente uno tiene que tomar. Ahora, solidarizando con el alcalde de Maipú, es una acción que no puede hacer él solo, por cierto. Por supuesto. Ni una acción como esa se puede llevar a cabo solamente desde un municipio. Acá se requiere el apoyo de todas las instituciones, partiendo por las policías, por la fiscalía, por cierto, por el gobierno, el Ministerio del Interior, porque es una acción compleja y que un municipio no puede desarrollar solo. Pero creo que efectivamente avanzar hacia allá es el camino correcto de estas tomas que finalmente lo que se han convertido es lamentablemente muchas veces anidar delitos que son sumamente complejos y que en Chile no lo habíamos visto. Y por eso es importante las señales desde el Estado, que finalmente tengamos un Estado presente, que recupera finalmente estos terrenos que están ocupados ilegalmente, pero que además generan problemas en los barrios de una comuna, en este caso como de Maipú. Así que yo solamente, prestar todo el apoyo, por cierto, al alcalde de Maipú y también solidarizar con él, porque obviamente tiene un conflicto latente en su comuna y que probablemente los vecinos y vecinas le deben decir que lo debe resolver, pero no lo puede hacer solo. Necesita, por cierto, el apoyo de todas las instituciones del Estado. Bien, pues alcaldesa Karina Delfino, presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, les queremos agradecer por esta conversación que hemos tenido esta noche aquí en CNN Prime. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que esté muy bien. Sigamos avanzando con otras informaciones. La ministra del Interior descartó nuevamente romper relaciones con Venezuela, pese a las diligencias que ha realizado la Fiscalía por el crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda, que apuntarían a una participación de autoridades venezolanas, específicamente del segundo hombre fuerte del chavismo, Diosdado Cabello. Colomba Eijols nos va a entregar los siguientes detalles de toda esta polémica. ¿Falló? ¿Todo de nuevo? Aguardando para que se escuchara fuerte y claro, la ministra del Interior abordó la frágil relación diplomática con Venezuela, que hoy pende de un hilo tras confirmarse la existencia de evidencia sólida que vincula al régimen de Nicolás Maduro en el crimen del exteniente Ronald Ojeda, particularmente a Diosdado Cabello, el número 2 del chavismo. Pese a los requerimientos de la oposición y la democracia cristiana para que el Ejecutivo quiebre su vínculo con el país bolivariano, la secretaria de Estado sostuvo su rechazo. El gobierno de Chile no está de acuerdo en ese método. Creemos que el día que uno corta relaciones es una gran noticia, suena muy bien. Al día siguiente no avanza más la justicia, no se facilitan las investigaciones, no se mejora la condición de los migrantes chilenos que están allá o de los venezolanos que están acá. No se empodera el país para actuar en los organismos internacionales y para exigirle conductas al Estado venezolano. Plan que el gobierno llevaría a cabo a través de la Corte Penal Internacional de confirmarse la tesis que hoy sostiene el Ministerio Público para eventualmente sancionar a quienes resulten responsables por el crimen cometido hace casi un año en suelo nacional. Si se cortan relaciones consulares porque a nivel diplomático están canceladas al retirar al embajador, ¿eso ayuda en algo? Creo que no aporta. Lo que sí, y lo ha manifestado el gobierno con mucha fuerza, va a acudir de establecerse y acreditarse que efectivamente hay un móvil político que requiere una sanción internacional. Y hay que acudir a los tribunales. Chile debe concurrir al Tribunal Penal Internacional a exponer este caso y a exigir las máximas sanciones. También nos hacemos parte de que este es un hecho tardío. Nosotros siempre lo dijimos desde un principio que había que investigar la situación
con mayor celeridad que estaba el Tren de Aragua presente y Venezuela detrás de estos hechos. Es por eso que en estos momentos exautoridades de gobierno como Heraldo Muñoz e Ignacio Walker respaldan la decisión del Ejecutivo de recurrir al organismo internacional si se comprueba la tesis que ha sostenido en más de una ocasión el fiscal Héctor Barros a cargo de la causa. Ahora, ¿qué se podría conseguir si Chile decide tomar ese camino? Que Chile reconozca y tome como decisión acudir a la Corte Penal Internacional frente al caso que está investigando es bastante significativo, aunque no necesariamente es suficiente para hacer efectiva la resolución de la Corte Penal Internacional. Casos antecedentes como el propio que se ha visto la resolución frente a Vladimir Putin dan cuenta que todavía no se han hecho efectivo ese tipo de resoluciones. Si Venezuela no reconoce la resolución de la Corte Penal Internacional, se enfrenta a varios desafíos. Venezuela, como señalé, ratificó el Estatuto de Roma en el año 2000, pero en procesos anteriores ha pedido que la Corte se declare incompetente. Dificultando así su principio de complementariedad que establece que el tribunal solo intervendrá si los sistemas judiciales nacionales no pueden o no quieren llevar a cabo investigaciones o juicios. Basta ya de dilaciones. No es suficiente recurrir al Tribunal Penal Internacional. Creo que es el momento en que Chile dé una clara señal de que no vamos a tolerar una dictadura, a un gobierno autoritario que viola los derechos humanos y que además, al parecer, ha ordenado asesinatos en nuestro territorio nacional. En tanto, desde el Partido Socialista hicieron un llamado a la tienda comunista para que se pronuncien sobre la tesis que hay detrás del crimen de Ronald Ojeda, puesto que hace solo un par de días Lautaro Carmona y militantes de sus filas criticaron al fiscal Barros y lo instaron a tener más rigurosidad en el desarrollo de la investigación. Al igual que la ministra de Defensa, Maya Fernández, la senadora Isabel Allende decidió guardar silencio. Esto tras la citación a declarar del Ministerio Público sobre la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Quien sí entregó su versión de los hechos fue la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, quien llegó hasta la Fiscalía Nacional para testificar como imputada. La nota y los detalles en lo que preparó Estefanía Bustamante. No hizo falta una oficina, sino que apenas una conexión por Zoom para comunicar que la senadora Isabel Allende guardaría silencio frente a las inminentes preguntas del Ministerio Público sobre la compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Declarará cuando lo consideremos oportuno. Quiero reiterar lo que la senadora Allende ha señalado en todo este proceso. Colaborará siempre con las instituciones y toda su actuación se ha dado en el marco de la buena fe. Colaboración que no convenció a todos en el mundo político, más aún cuando la historia se repetía, porque con otro comunicado ya se había confirmado antes que la ministra de Defensa y sobrina del exmandatario tampoco daría su versión de los hechos, una postura que incomodó en La Moneda. El ejercicio de los derechos nunca puede ser visto como un obstáculo a las investigaciones. Son parte de las alternativas que la ley considera. No se ha provocado ninguna solicitud de declaración del presidente. Si llegara a provocarse, haríamos el análisis, pero hay una historia hacia atrás cuando ha habido ese tipo de solicitudes. Solicitudes donde el historial del gobierno ha sido instalar un mensaje de colaboración, desde la declaración voluntaria del presidente al fiscal Javier Armendáriz en el caso Monsalve, hasta los testimonios de Giorgio Jackson, Javiera Martínez y Miguel Crispi por el caso Convenios. ¿Se va sin hablar? No hablar con la prensa. Por cierto que es un derecho que ellas tienen la posibilidad de usar, pero creo que no colabora en darle transparencia al sistema. Cuando uno está tan seguro de lo que hace, uno esperaría que se entreguen los argumentos de una vez. Finalmente, la celebración de este contrato de la compra de la casa del expresidente Allende esté teniendo tantas consecuencias negativas para el gobierno y creo que por un pésimo manejo de los asesores. Mientras que algunos dicen que el problema de origen estuvo en las asesorías, otros insisten en que hay responsabilidades políticas pendientes. Lo cierto es que ambas imputadas pueden guardar silencio como parte de su derecho, tal como asesoró su equipo jurídico. Tiene que ver más con un elemento de la defensa y se ha ido a todas las instancias pertinentes, se ha dado toda la información, el Ministerio del Bienes Nacionales, entiendo, también está trabajando fuertemente para poder otorgar los antecedentes. Acá no ha habido secretismo, no ha habido una defensa corporativa, ni tampoco no has asumido un error. El gobierno tiene que hacer un mea culpa, porque recordemos que la contraparte de la ministra Fernández en este contrato no es otra persona, es el mismo fisco, el mismo gobierno.
y por lo tanto hacer valer la responsabilidad es algo que tiene que hacer el gobierno. El gobierno, en tanto, podría enfrentarse al escenario de una posible formalización. Esto si es que la Fiscalía tuviese los antecedentes necesarios para imputar cargos por fraude al fisco, lo que hasta ahora no es el caso. Es un criterio que hemos tenido y que hemos aplicado, pero en este caso no se ha provocado ninguna formalización. La formalización es otra cosa que una declaración y es otra cosa que cuando una persona es declarada imputada. Eso depende solamente del hecho de que está querellada. Hola, buenas. ¿Podemos hablar un poquito? Gracias, venimos justo en la hora. Es el caso de la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, que a diferencia de la ministra Fernández y la senadora Allende, sí llegó hasta la Fiscalía Nacional a declarar. La exministra Marcela Sandoval estaba citada para prestar declaración en calidad de imputada de la investigación que ya todos conocen, y en ese sentido es que se ha presentado a cumplir con esa diligencia, con el interés de aportar todos los antecedentes que fuesen relevantes para esclarecer los hechos. Sandoval justamente dejó su cargo por esta polémica, una compra que no ocurrió y que está siendo investigada por la Fiscalía, al mismo tiempo que el Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre los requerimientos contra Allende y Fernández. Sigamos avanzando con otras noticias. Quedan 10 meses para la elección presidencial, pero ya hay candidatos que han comenzado a exponer un discurso claro. En su proclamación como abanderado, José Antonio Kast criticó al gobierno y también a Chile Vamos, cuestionamientos que tuvieron una inmediata respuesta desde la coalición de derecha. Vamos a ver los detalles de esta polémica política en el informe que preparó Macarena Román. Mensaje centrado en la seguridad. A implementar ese plan de seguridad integral, cueste lo que cueste. Con promesas vinculadas al crecimiento económico. A los inversionistas los vamos a llamar, los vamos a atender y los vamos a invitar a que nos ayuden a salir del estancamiento. Y con críticas al gobierno y a Chile Vamos. Lo que vivimos hoy es el resultado de décadas de postergaciones, de falta de coraje para hacer lo necesario en el momento preciso. No dejó espacio para dudas sobre su estrategia comunicacional. El líder republicano endureció su tono para plantear sus propuestas a meses del inicio oficial de la carrera presidencial. Lo que está haciendo ahora es competir, disputarle a Johannes Kaiser ese electorado de la derecha más dura, ¿no? En el fondo, entre los dos están compitiendo un nicho que es pequeño. Claro, porque el público objetivo de Kast y Johannes Kaiser es probablemente el mismo o al menos muy parecido. No por nada el actual diputado independiente ingresó a la Cámara como militante republicano. Parece que tenía varias propuestas bien interesantes, se cubren con las nuestras, nosotros tenemos otras propuestas, creo que van a ser muy innovadoras y van a generar cierta sorpresa. Johannes Kaiser, a diferencia de José Antonio Kast, no fue concejal, no ha sido largamente congresista en el tiempo y por lo tanto son carreras políticas que son bastante diferentes. Son muy distintos en términos de origen, aunque muy similares en términos de objetivos políticos. Por ejemplo, coinciden en que ambos han destacado rasgos del presidente de Argentina, Javier Milei. Hemos visto cómo lo han hecho aquí, al otro lado de la cordillera. Aquí vamos a ser igual de drásticos. Finalmente lo que hizo el presidente Milei fue despedir a todos esa grasa estatal que hoy día está, que lo único que hace es generar gasto público, pero que no genera ningún beneficio social. Y en lo otro en que converge Kast con Kaiser es en su postura sobre la reforma previsional. Ambos han llamado a recapacitar a quienes son de la oposición y están a favor. El diputado, de hecho, condicionó su participación en unas eventuales primarias de la derecha a los votos de Chile Vamos. Sería prácticamente imposible ir a una primaria con Chile Vamos si van a entregar el derecho de propiedad a los trabajadores sobre sus fondos. Si la rechazan, entonces ahí sí. Bueno, estaríamos en línea. Condición que desde ya critican en Chile Vamos, a pesar de que ha sido la propia Evelyn Matei quien insistió en unas primarias de la oposición lo más amplias posible. Hemos invitado a una primaria abierta, amplia, a todos, pero una primaria exclusivamente con Kaiser, la verdad que no tiene ningún sentido, por lo tanto, que él amenace con que si no están los votos para rechazar, él se baja. Habría que ver primero si es que estuvo invitado a la primaria, diría yo. Nosotros llamamos
a quienes quieran participar de nuestras primarias, que representan nuestros valores, que son de oposición, que nos unamos para enfrentar este mal gobierno de izquierda. Quien ya cerró la puerta a esos comicios fue José Antonio Kast, quien además iría por tercera y última vez por La Moneda. Todo esto a 10 meses de que se concrete la elección y a puertas de abril, cuando se cierre el plazo para inscribir primarias. Ponga atención a lo siguiente, porque este viernes se realizó el primer vuelo de expulsión del año desde territorio chileno. Funcionarios de Migraciones, la PDI y la Fuerza Aérea de Chile materializaron la expulsión de 37 personas extranjeras con destino a Bolivia, Colombia y Ecuador. En total fueron 21 expulsiones administrativas dictaminadas por el Servicio Nacional de Migraciones y otras 16 expulsiones judiciales, las cuales fueron decretadas por tribunales. Entre las razones para ejecutar justamente estas expulsiones se encuentran la participación en delitos como robo con intimidación, robo con violencia, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de drogas e ingreso por pasos no habilitados. Contando con estas cifras, ya se han materializado un total de 85 expulsiones del país durante las 3 primeras semanas del año, las cuales se han visto reforzadas desde la entrada en vigencia del nuevo protocolo de expulsiones administrativas. Hoy despegó desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea el primer vuelo charter con expulsados del año. En las 3 primeras semanas del 2025 ya hemos expulsado a 85 personas. En el vuelo de esta mañana iban personas que habían cometido delitos por tráfico ilícito de drogas, femicidio, robo con intimidación o infracciones migratorias graves. De esta manera seguimos materializando expulsiones y focalizando en aquellas personas que constituyen un peligro para la seguridad de nuestra sociedad. La Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional, en coordinación con el Servicio Nacional de Migraciones y la Fuerza Aérea de Chile, materializaron hoy la expulsión de 37 extranjeros de nacionalidades boliviana, ecuatoriana y colombiana. 16 de ellos tienen expulsión judicial, en tanto que 21 de ellos son expulsiones administrativas. No obstante, de las expulsiones administrativas, 7 de ellos igualmente se originaron por delitos, tales como tráfico de drogas, robos con violencia, entre otros delitos. En esta ocasión contamos con la participación de 43 oficiales policiales en la función de escolta. Cambiemos de tema. Controversia existe en el mundo astronómico y el de las energías renovables, producto de un megaproyecto industrial que busca instalarse en las cercanías a uno de los observatorios más reconocidos del país y del mundo. Javier Albornoz nos va a contar todos estos detalles. Reconocido internacionalmente, los prístinos cielos de Chile permiten, por su baja contaminación lumínica, las mejores observaciones astronómicas. Por eso existe preocupación por parte del mundo astronómico al conocerse la idea de construcción del proyecto INA de AES Andes en Taltal, zona cercana al Observatorio Paranal de la ESO, en la región de Antofagasta. La distancia es un tema absolutamente crítico en el contexto de este proyecto, pues las instalaciones de INA se ubicarían entre unos 5 y unos 11 kilómetros de distancia del Observatorio Paranal. De acuerdo a los datos entregados por el Observatorio Europeo Austral, las instalaciones de INA estarían en un radio de 10 kilómetros del telescopio Cherenkov, pero también cercano del Cerro Paranal y del Armazones, lugar donde se construye el telescopio más grande del mundo. La megaplanta energética, aseguran científicos, afectaría la observación astronómica. La misma contaminación lumínica en fase de construcción, donde la empresa misma, según información entregada, proyecta una faena con un número estimado de 5.000 trabajadores. Y además, todo el polvo es en suspensión, y el polvo en suspensión tiene un impacto directo también sobre los telescopios que están en funcionamiento. Estamos hablando de un observatorio que no solamente tiene los cielos más oscuros del mundo para la realización de observaciones, sino que también un observatorio que ha permitido grandes avances en la ciencia. Por lo tanto, estamos hablando de un patrimonio científico, por lo cual Chile es reconocido a nivel mundial. La comunidad astronómica nacional está consciente de la importancia del desarrollo energético y económico del país, pero eso no puede ser
a costa de nuestros cielos oscuros. El proyecto contempla como objetivo la producción de hidrógeno verde y amoníaco verde. Tiene una inversión de $10.000 millones y abarca una superficie de 3.000 hectáreas. En ese sentido, la empresa, a través de un comunicado escrito, señaló a CNN Chile que la construcción en esta zona está establecida por la planificación energética a largo plazo del Estado, la cual se enmarca en la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde. Con ello señalan que en las evaluaciones que han realizado del impacto lumínico, el brillo no se incrementaría más de un 0,27% en Cerro Paranal y 0,09% en Armazones. La norma permite un máximo de 10%. O sea, estamos hablando de menos de 100 y tantas veces de lo que exige la norma. La distancia en las cuales están absolutamente fuera de las zonas de exclusión, están en el territorio que se definió como reserva eólica, ¿no es cierto?, y el potencial de desarrollo eólico. Sin embargo, desde la ESO señalan que informes que ellos se encargaron alertan que las condiciones en Paranal son extremadamente sensibles, incluso a alteraciones pequeñas. El tamaño de las instalaciones y la proximidad a los centros de observación, no hay medida de mitigación posible. Eso sugiere poder evaluar la reubicación de este proyecto a una distancia mínima de 50 kilómetros. Con todo, desde el gobierno señalaron que trabajarán en buscar la mejor salida para la realización del proyecto, pero sin alterar la observación en la zona. El trabajo que estamos haciendo ahora es encontrar aquellas soluciones que desde lo técnico y también desde lo diplomático permitan que estas dos actividades se realicen. Estamos hablando de la astronomía, que es una actividad esencial, es y seguirá siendo una prioridad de desarrollo desde el punto de vista científico, con el desarrollo de las energías renovables. El proyecto fue ingresado al Servicio de Evaluación Ambiental. En tanto, actores como el CRUCH y organizaciones medioambientales ya anuncian acciones frente a esta nueva controversia productiva en la zona, la que debiera tener una resolución dentro de los próximos meses. Bien, lo que ustedes ven en imágenes es el trabajo de bomberos que se ha estado desarrollando y desplegando por varios sectores de la comuna de Talagante. Son más de 170 las hectáreas que se han visto destruidas justamente por un incendio forestal que comenzó durante horas de esta tarde. Se han decretado varias alarmas de incendio, de hecho es la segunda que se decretó hace aproximadamente una hora en el sector que abarca desde Camino Papagayo con Camino Alonquén. Ahí sería el inicio del foco. ¿Cuál es la noticia? Bueno, lo que ustedes ven en el generador de caracteres, y es que se habría entregado en la 23 comisaría, en la 23ª comisaría de la comuna de Talagante, quien sería el presunto autor de este incendio, quien habría señalado a funcionarios de Carabineros que habría estado trabajando con una herramienta y esto generó que comenzaran a saltar algunas chispas, no tomó las precauciones correspondientes y esto habría originado el incendio. El fiscal investigador de incendios de alta complejidad Occidente, Javier Rojas, fue al sitio del suceso e instruyó diligencias al OS9 de Carabineros y también al laboratorio investigativo de la misma institución policial. Es muy probable, y esto es información que no se han señalado, que esta persona sea formalizada en la jornada del día de mañana por incitar justamente un incendio forestal en la comuna de Talagante. Así que vamos a estar atentos al devenir de estos trabajos, sobre todo para que está realizando bomberos en este lugar, para poder entonces tratar de conocer justamente la información y si es que se ha podido controlar o no este incendio forestal que afecta a este sector de la zona norte de la región metropolitana. Bien, dejamos las noticias nacionales, nos vamos a preocupar 100% de las noticias internacionales porque ya nos acompaña Alicia Contreras aquí en el estudio de CNN Prime. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Felipe? Aquí estamos, pues, preocupados de las noticias internacionales. Así es, vamos a ir directo a Medio Oriente. ¿Ya? Porque hoy se conoció entonces que 4 mujeres soldados israelíes, las vemos ahí en pantalla van a ser las mujeres liberadas este sábado por la tarde, mañana por la tarde, por parte de Hamas, esto en medio de este acuerdo de alto al fuego. En total, 33 rehenes van a salir entonces de cautiverio y ellas forman parte de la segunda parte entonces de esta entrega, intercambio de rehenes y pues, prisioneros palestinos. Ajá.
4 mujeres soldados entonces fueron capturadas el 7 de octubre de 2023. En Israel el servicio militar es obligatorio para mujeres y para hombres y ellas se encontraban realizando labores de vigilancia cerca de la franja de Gaza. Tienen 19 y 20 años, jóvenes las 4, y van a ser liberadas a cambio de 200 prisioneros palestinos que están en cárceles israelíes. ¿Quiénes son y qué se sabe de ellas? Lo vemos en el informe de Laura Soto. Veamos. يا كلاب والله لا ندعس عليكم يا كلاب. Son imágenes que en mayo pasado dieron la vuelta al mundo. El registro de la captura de 5 mujeres soldados israelíes el 7 de octubre de 2023. Se encontraban sirviendo en la base militar de Nahal Oz cuando la instalación fue asaltada por militantes de Hamás. De ahí siguió su secuestro y desde entonces se encuentran cautivas en Gaza. Pero este sábado 4 de ellas serán liberadas. Estoy encantado. Es un sueño hecho realidad para todos en Israel. Todos somos una familia. Así que son parte de mi familia. Siendo realmente honesta, para mí no importa si es específicamente uno u otro. Solo quiero que todos ellos estén de vuelta en casa. Por supuesto, preferimos a los vivos, porque sabemos que algunos de ellos ya están muertos. Se trata de Liri Albag, Namá Levi, Karina Ariev y Daniela Gilboa. La primera tiene 19 años y las otras 3, 20. Son los nombres que Hamás publicó para la liberación de este fin de semana en el marco del acuerdo de alto al fuego. Con ellas también se encontraba Agam Berger, de 21 años, que por el momento no será liberada, aunque está incluida en la lista de rehenes de esta primera fase. No me importa si Agam vuelve a casa la semana que viene, o la siguiente, o la siguiente. No pararemos hasta que todos y cada uno de ellos vuelvan a casa, ya sea para recuperarse o para ser enterrados como es debido. Todos tienen que volver a casa. Con la selección de estas 4 rehenes se estaría incumpliendo en la práctica las condiciones del acuerdo. Esto porque primero se debía liberar a todas las mujeres civiles, como se hizo el domingo pasado. De esa categoría quedan 2, Arbel Yehud, sobre quien la prensa israelí informa que podría estar retenida por la Yihad Islámica Palestina, lo que estaría obstaculizando su liberación. La otra rehén es Shiri Vivas, quien según Hamás murió junto a sus 2 hijos en un ataque israelí, pero no hay pruebas de ello. En realidad, no sabemos nada de ellos. Nadie los vio desde el primer día que los secuestraron, salvo el video que tenemos de Han Yunis de la cámara de la calle. Esperamos lo mejor, verlos con vida. Tal vez sea una gran sorpresa para nosotros, para todo el país. Ahora Israel debería liberar a 200 prisioneros palestinos a cambio de las soldados rehenes, simbolizando el inicio del Shabbat, el día sagrado de descanso y oración en el judaísmo. Decenas de manifestantes bloquearon una autopista en Tel Aviv este viernes, exigiendo que el acuerdo de alto al fuego se cumpla en sus 3 fases, que implica la liberación de todos los rehenes, los vivos y los muertos. Mañana en la tarde entonces se debería liberar a estas 4 mujeres que se suman a las 3 mujeres civiles que fueron liberadas el domingo pasado y de a poco entonces cada semana se van a liberar más hasta llegar hasta los 33 rehenes que contempla esta primera fase de este acuerdo de alto al fuego. ¿Hasta ahora cuántos rehenes han liberado? ¿Se sabe esa cifra? ¿En esta etapa o en la anterior? ¿En la anterior? En la anterior fueron más de 100 rehenes que fueron liberados. Y ahora entonces quedan alrededor de 90 que siguen en Gaza y se cree que al menos 60 estarían vivos, porque hay 30 que se cree que están muertos. Ya, bueno. Nos vamos ahora a Estados Unidos. Ajá. Porque ya están las deportaciones masivas que prometió Donald Trump. Ahí vemos el primer avión del ejército de Estados Unidos. Llevó a guatemaltecos entonces que fueron deportados desde Estados Unidos por no tener sus papeles y sus documentaciones.
Esto es parte entonces de las órdenes ejecutivas que firmó Donald Trump en su cruzada en contra de la inmigración ilegal, y también se están realizando en paralelo redadas en distintas ciudades para detener a estos migrantes indocumentados. Por ejemplo, ahí vemos una redada que realizaron, una detención más bien que realizaron en New Jersey. Sin embargo, acá hubo polémica porque detuvieron a un veterano del ejército. Le pidieron sus documentos y como no lo tenía, entonces se lo llevaron detenido. Entonces están alegando de ciertos abusos en parte de estas redadas en contra de los migrantes ilegales. Acá, por ejemplo, intentaron entrar a un colegio en Chicago. Acá los profesores y la directora no permitieron la entrada de los agentes para proteger a los niños que estaban presentes en el lugar. Claro. Según los agentes federales, dicen que ellos no entraron a este lugar, pero se contrapone con la versión del colegio. Claro. Esto, recordemos que no deberían entrar a lugares sensibles como iglesias, hospitales y colegios. Sin embargo, también se emitió una orden para que pudieran entrar a estos lugares sensibles. Sin embargo, hay ciudades, santuario, por ejemplo, Nueva York, Los Ángeles, Chicago, que ellos tienen leyes en las cuales no cooperan con los agentes federales para detener a los migrantes indocumentados, y por eso se les llama ciudades santuario. Claro. Ellos siguen entonces en esta postura de no ayudar a estos agentes para detener a estos migrantes. Claro, con esa situación ahí se chocan el tema de los derechos humanos también. Exacto. Y ahí comienzan los problemas. Tal cual. Ya comenzaron entonces los vuelos de indocumentados a Guatemala. México también se está preparando también para recibir a estos miles de deportados. Y sigue entonces esta cruzada de Donald Trump en contra de la migración ilegal. Nos vamos ahora a un caso que yo estoy segura que tú te has estudiado bien, de Narumi Kurosaki. Tengo una gran anécdota con ese caso. Sí, tengo una gran anécdota. Acá en Chile sí, pero no nada que ver con Francia, nada que ver con el resto. ¿La contamos rapidito? No, dale nomás, porque un poco larga, dale nomás. Ya, esta joven Narumi Kurosaki, que fue desaparecida en Francia y se condenó a 28 años de cárcel por su muerte a su expareja, el chileno Nicolás Cepeda. Se han realizado 2 juicios en contra de Nicolás Cepeda y ahora la defensa presentó un recurso para anular este juicio y realizar un tercero. Acá lo que reclama la defensa es errores en el procedimiento jurídico, y es por eso que presentó un recurso a la Corte de Casación, que el 26 de febrero entonces va a responder si es que acepta o no este recurso. Él está condenado a 28 años de cárcel y aún no se encuentra el cuerpo de esta estudiante japonesa, lo que ha hecho aún más difícil este caso. Así es, pues bueno, hay soluciones, hay efectos respecto de esta investigación. Y es todo un tema, lo que ha sido esta investigación larga en el caso de la desaparición de Narumi. Para la próxima nos cuentan la anécdota. Te la puedo contar si quieres. Te la cuento en la pausa, porque nos vamos a ir a una pausa comercial y a la vuelta seguimos con más informaciones acá en CNN Prime. Tengan un gran fin de semana, sigan en la sintonía de nuestro canal, viene CNN Tiempo para que usted siga informándose ahora de cómo va a estar el fin de semana y las altas temperaturas, porque se viene y bastante fuerte. Bien, pues, viernes 24 de enero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Muy buenas noches y que tengan un gran fin de semana.